Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Martín Guillermo Peque, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Cipán. En nombre propio y en nombre de mi casa de estudios les doy la más cordial bienvenida, deseando impetuosamente que esta pequeña exposición sea de su agrado y sobre todo ayude a dilucidar ciertas dudas que puedan presentar respecto a algunos temas, ¿no? Como cuarta y última charla de mi proceso de aprendizaje, esta vez les traigo la presunción de inocencia, ¿no? La sociedad peruana, como muchas otras sociedades, se ha formado a base de trabajo duro y esfuerzo. Cada peruano ha contribuido de manera exponencial al desarrollo de la misma, contribuyendo al bienestar de muchas familias. Como en muchos otros lados, no todo ha sido perfecto en la vida de nadie, y los problemas no han sido ajenos a nuestra nación. Hemos pasado por situaciones de extrema necesidad y conflicto como la guerra con Ecuador en 1941, el terrorismo con el MRTA y Sendero Luminoso, la hiperinflación con el primer gobierno de Alan García. Sin importar la situación que hayamos estado pasando como país, como nación, y en medio de la calamidad, salieron a relucir grandes personajes, grandes peruanos de cepa incaica que supieron o que ofrendaron su vida por salvaguardar el interés nacional, ofreciendo a las futuras generaciones un país digno, un país de oportunidades y sobre todo un país de justicia para todos. Y es pues la justicia el engranaje principal para el desarrollo de un país. Si su funcionamiento es deficiente, entonces imperaría la corrupción, la ilegalidad y muchos otros delitos. La justicia en el Perú debe ser impartida para todos en igualdad de condiciones. Recordemos que si algo marcha mal, todos vamos a ser perjudicados. Si algo marcha bien, todos vamos a ser beneficiados. Existe un problema dentro de esta situación, ¿no? Y la pregunta es, ¿existe un límite para que el Estado haga uso de su facultad coercitiva, es decir, de su fuerza como ente regulador, a través del uso de sus leyes y normativas? ¿Es válido el amedrentamiento de una persona sospechosa con el fin de proteger a la sociedad y dejar de lado la protección individual? ¿Es válido? La legalidad en nuestro país cumple un papel preponderante y de entera necesidad. A través de ella se desarrolla nuestro sistema de justicia, el cual debe contar con parámetros bien fundamentados y establecidos que encaminen a nuestra sociedad, ojo, a la paz interna. Porque si todo marcha bien, si las leyes funcionan, si nosotros como ciudadanos cumplimos, entonces vamos a lograr la paz interna. Nuestro sistema de justicia tiene la gran responsabilidad de garantizar la correcta aplicación de las normativas existentes, aplicándolas en forma correcta a todas las personas sin distinción alguna ni argucias que menoscaben la dignidad de la persona. Estas intenciones o estas buenas intenciones muchas veces se ven menoscabadas o empañadas por situaciones que van ajenas a la ley, como la corrupción, la ilegalidad, los robos y un montón de situaciones que pasamos como nación o como país. En la búsqueda de soluciones que frenen estas acciones negativas, el Estado muchas veces trastoca o golpea el derecho de las personas, optando por el bienestar común y avasallando el bienestar individual. Un claro ejemplo que tenemos es cuando se detiene a alguna persona por parte de la policía o por parte del Ministerio Público, ¿no? Lo primero que hacen es exponerla ante la opinión pública, lo presentan como el sospechoso de más nivel ante la prensa escrita, ante la prensa televisiva, ante los medios de comunicación, ante las redes sociales, lo exponen a la persona sin haber tenido un proceso previo, ¿no? Entonces, esto genera en el imputado o en el detenido un deterioro de su psiquis, no solamente de él, sino también de su familia, ¿no? Ante esta problemática que muchos olvidamos, porque muchas veces nos gozamos o agarramos y tildamos también con el dedo o con la palabra, no, sí, él lo hizo, pero nos olvidamos que para esto existen mecanismos de defensa como la presunción de inocencia, que desde mi punto de vista es la garantía procesal o la garantía constitucional que cumple un fin proteccionista. Es la coraza legal que protege a todo ciudadano de los embates de la justicia, porque como ya lo hemos dicho, a veces la justicia se convierte en injusticia, ¿no? El principio de presunción de inocencia es un principio jurídico legal que busca salvaguardar la dignidad de la persona o la dignidad humana en todo el proceso penal.
Aquí tenemos también la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11. Toda persona acusada de un delito se le presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad a través de un juicio justo, público y con todas las garantías del caso para su defensa. El artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos nos dice que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia hasta que no se demuestre legalmente, ojo, legalmente, su culpabilidad. Nosotros como personas podemos decir, sí, tú lo has hecho, pero las leyes pueden decir otra cosa y a eso se manifiesta entre la legalidad de un juicio. En otras palabras, toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia o su sospecha mientras no se pruebe lo contrario, como recordamos, ¿no? Mediante un juicio público con todas las leyes del caso y las garantías que su defensa necesite. En la teoría se pueden presentar un sinfín de principios o garantías que busquen salvaguardar al ciudadano de la injusticia, pero en la práctica la situación es muy distinta. Y como se decía, según cifras del INPE, existen 84.741 presos poblando las cárceles de nuestro país. De ese total, el 42.16% tienen la condición de procesados, o sea, no tienen sentencia, están esperando la sentencia que bien los califique como culpables o inocentes. 35.757 personas jurídicamente inocentes que vienen padeciendo lo que sería una sentencia condenatoria sin haber sido condenados, ¿no? Recordemos también que nuestra población penitenciaria crece alrededor del 6 al 9% al año. Entonces, la situación dentro de ahí también nada es fácil dentro de un penal, ¿no? No solamente estás privado de tu libertad, sino también de las condiciones que dan las cárceles en nuestro Perú. Veamos también algunas sentencias, ¿no? La sentencia 0618-2005 nos dice que el principio de la presunción de inocencia rige desde el mismo momento en que se le imputa a alguien la comisión de algún delito. Entonces, quedando el imputado en la condición de sospechoso durante todo el trámite del proceso hasta que no se expida sentencia definitiva. Ese es en el fundamento 21. En el fundamento 22 nos dice que la sentencia condenatoria debe estar fundamentada en hechos verídicos de prueba y que la actividad probatoria sea suficiente. Todas las pruebas recabadas, todas las pruebas acumuladas deben ser suficientes para generar en los jueces, o sea, en el tribunal, la evidencia de que no solo existe o ha existido el delito, sino también la responsabilidad de tal persona. Al saber o el tribunal fallar en contra del imputado, estaría desvirtuando, o sea, la presunción de inocencia quedaría en nada, porque ya se ha demostrado la culpabilidad de tal persona, ¿no? Es necesario también precisar o hacer hincapié que el principio de la presunción de inocencia no es absoluto, o sea, no es total, no es inmortal, digámoslo así, sino es relativo, ¿no? ¿Es momentáneo? Podrías llamarlo momentáneo, ¿no? Podríamos llamarlo momentáneo. Es decir, no es absoluto porque no es total. En algún momento se va a romper, en algún momento se va a dejar de lado, ¿no? ¿En qué momento podría dejarse de lado? Ahorita con toda esta situación que vemos. Cuando ya lo sentencian, pues. También. ¿No? ¿En qué momento se rompe o se podría romper la presunción de inocencia, no? Cuando ya lo llevan a juicio y ya... No, pues yo pienso que cuando ya lo meten a la cárcel sin haber tenido una sentencia. A ver, durante todo el proceso se puede... Todavía es un presunto. Claro, pero si lo metemos a la cárcel, entonces estaría violando su derecho a la presunción de inocencia. Claro. Pero llega un momento en que esa presunción de inocencia se desvirtúa. O sea, una cosa es que se viole la presunción de inocencia y otra cosa es que se rompa, o sea, ya quede en nada. No se estaría violando la presunción de inocencia. ¿En qué momento esa presunción de inocencia, digamos, desaparece? Cuando ya sentencia El juez. el juez. Sí. La presunción de inocencia también ve su rompimiento cuando se ejecuta alguna medida cautelar como la prisión preventiva. Ambas situaciones están amparadas en nuestro ordenamiento jurídico y la prisión preventiva muchas veces es necesaria para el esclarecimiento de los hechos.
¿no? Y se va a dar de acuerdo al nivel de sospecha del imputado, ¿no? Es aquí donde se ve que se prefiere o se da por interés social y se deja de lado el interés personal. Por ejemplo, una persona que mata, claro que no se ha evidenciado su delito, su culpabilidad, pero la sospecha es tan grande que merece estar en la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque podría matar a otras más personas, ¿no? Entonces lo que se busca aquí es cuidar a la sociedad, dejando de lado el bienestar personal, aquí en este caso, de esta persona, ¿no? O sea, no podrían cumplir arresto domiciliario. También podrían cumplir arresto domiciliario, ¿no? Las medidas cautelares pueden ser, ¿no? El arresto domiciliario. Claro, pero dependiendo también qué delito haya cometido el... Por eso, todo se va a basar en el nivel de sospecha y en el delito, es verdad, porque hay aspectos importantes de lo que es una prisión preventiva, ¿no? Tienes que demostrar, por ejemplo, que tienes trabajo fijo, que no vas a fugar del país, ¿no? Son situaciones que tienes que demostrarlo para que no te den la prisión preventiva, ¿no? Ya. Pero si dentro de la prisión preventiva ya se van a ir al juicio oral, bueno, tantas cosas que se dan dentro de todo ese tiempo, ¿no? Porque le dan ponte una prisión preventiva de 6 meses. Y dentro de esos 6 meses, a las finales, cuando ya lo llevan allá al juzgado y todas esas cosas, ese presunto inocente sale inocente. ¿Cómo actuaría el Poder Judicial? ¿Cómo quedaría esa persona? La presunción de inocencia, como nos dice el artículo 2, inciso 24 de la Constitución Política del Estado, toda persona es considerada inocente mientras no se haya demostrado su culpabilidad. Claro, ya se demostró que es inocente. Muy bien, entonces, en base a esto dice que la presunción de inocencia es considerada como un derecho fundamental, un derecho de la persona. Ya. Sí, ahora, hay que tener en cuenta, hay dos figuras jurídicas dentro de un proceso, ¿no? Que es la presunción de inocencia y el indubio pro reo, ¿no? Una cosa es la presunción de inocencia, que nos dice que a toda persona se le califica como sospechosa o inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Ya, claro. Pero el indubio pro reo nos dice que si las pruebas, o sea, hay pruebas, las pruebas son insuficientes, ¿qué nos dice? Que la duda favorece al reo. Dentro de la presunción de inocencia tengo pruebas, no, este ya no es presunto inocente, este no es presunto sospechoso, sino que puede ser culpable. Vayamos a otro nivel. Indubio pro reo, ¿qué quiere decir? Que las pruebas presentadas son insuficientes para condenar a la persona, ¿no? Entonces, dentro de la ley penal, si hay duda para condenar a una persona, la duda favorece al reo. Y en este caso, el tribunal fallaría a favor del acusado, ¿Y ahí ¿no? cómo quedaría esa persona? ¿El Estado lo habilita? ¿El Estado qué le da a esa persona después de haber pasado? Si habríamos de algún tipo No de pueden- indemnización. Claro. Hay una situación que se dice la denuncia calumniosa. Ya. La denuncia calumniosa quiere decir que si yo denuncio a alguien de manera maliciosa, ¿no? La denuncia calumniosa es cuando yo hago una denuncia sin siquiera tener pruebas. Pero en este caso, si las pruebas o las sospechas son grandes, no cabría una indemnización por el proceso que se ha llevado, ¿no? Porque es parte de nuestro ordenamiento jurídico, es parte del juego de aquí, ¿no? De cómo se trabajan las leyes dentro de nuestro país. Caso contrario sería que yo esté condenado, que yo haya sido condenado, haya purgado condena y esté 20 o 30 años preso al ser inocente. Entonces allí ya hablamos de algún tipo de indemnización por parte del Estado, ¿no? Pero el proceso, dentro del proceso, creo que... Simplemente sale libre y salió Exactamente, no habría mayor situación, a menos que se demuestre que hay una denuncia calumniosa, ¿no? Ojo, que no todas las denuncias son calumniosas, Claro, no ¿no? todas, Porque no. si la sospecha es grande de que tal fulano ha cometido tal delito, entonces podría estar amparada una denuncia, ¿no? Y por ejemplo, así como cuando iniciaste la exposición, decías de que la policía expone al presunto delincuente con la prensa, ¿cierto? Y no se reúnen las pruebas para sentenciarlo, para decir que él es culpable. ¿Se podría denunciar por difamación a la policía o al Estado? Yo creo, ojo, aquí hay que preponderar o hay que poner en niveles, ¿no? El nivel de sospecha de la persona, ¿no? Porque si al final termina siendo cierto lo que se ha dado, el delito del que se le acusa, entonces
hay situaciones en que no tendría asidero, no tendría razón de ser, ¿no? Pero lo que hay que recordar es que la dignidad de la persona es antes y después del delito. Y como dice en una obra, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice: hay un derecho anterior y superior al derecho escrito, que existe desde tiempos inmemoriales, que nadie sabe quién lo creó y que existe desde siempre, ¿no? Entonces, en base a eso, nuestra dignidad no puede ser soslayada ante diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo paso por... Están robando, digamos, una farmacia, y yo justo paso por ahí, me detienen. Lo primero que hace es, me enmarrocan, me llevan a la comisaría y llega la prensa. Me presentan como un presunto sospechoso. ¿Ustedes creen que sería justo? No. ¿Ustedes creen que en las personas, en los espectadores, en los televidentes o en las personas que recepcionan la noticia, no quedaría un poco de sospecha? ¿No? Entonces eso lesiona mi honor, lesiona mi reputación ante los demás, y eso es lo que no se puede permitir. Entonces sí podría denunciarlo por difamación. Si hay las situaciones que se presten para eso, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, y por eso es que a veces mucha prensa escrita o muchos periódicos o muchos medios de comunicación, ¿no? Han sido denunciados por estos delitos, ¿no? Porque hay veces que los presuntos, ¿no? Los presuntos delincuentes pasan 9 meses de preventiva. Ahora, hay que tener en cuenta también las palabras que uno vierte de manera pública, ¿no? Porque si nos hemos dado cuenta, ahora los periodistas dicen el presunto, ¿no? La presunta, ¿no? Ya no dicen, él cometió el delito, no, ya no pueden aseverar ellos públicamente, ¿no? Porque hay principios que nos protegen a los ciudadanos. La difamación. Exactamente, ¿no? Y es uno que sigue al otro, ¿no? Hay también de una entrevista que se dio de un pastor, de un ciudadano, en muchos países, por ejemplo, llamar a una persona transexual que está ya, digamos, a los ojos de los demás, es una mujer, supuestamente una mujer, llamarla como varón es un delito, ¿no? Porque ellos se sienten y la ley los reconoce como mujer. Pero este entrevistador le dijo, ¿no? Tú biológicamente eres un varón. Entonces fue astuto, fue hábil al decirle biológicamente, ¿no? Entonces hay que saber también cómo nos referimos a las personas, qué exponemos ante la prensa, ¿no? Qué decimos ante los medios de comunicación o ante las redes sociales, ¿no? Entonces los delitos contra el honor y la presunción de inocencia van a la par. Y en el caso eso es discriminación, ¿no? Porque cuando salió el de la orquesta Zaperoco, cuando estaba en el aeropuerto y le hacía gestos y gritos de gay a un chico, ¿no? Sí. Que sí es homosexual. Por ejemplo, ahí, ¿no? Lo han tipificado como discriminación, Sí. ¿no? Porque de repente el joven o la persona esta se ha sentido discriminada, ¿no? Entonces sobre ello también el Estado tiene la obligación de proteger a este grupo minoritario de personas, ¿no? Entonces también podría entrañar un delito de discriminación, no difamación, porque son cualidades de repente que son propias de la persona, ¿no? Pero se ha sentido discriminado, sí, porque lo ha dicho de manera burlesca, ¿no? De manera que lo ha ofendido o que se ha sentido burlado, esto cuando... Claro, lo condenaron a esa persona, pero no cumplió su condena porque después estuvo normal con su orquesta y todo. No lo condenaron, la orquesta solamente lo separó un tiempo y luego volvió a Es la... que también hay que tener en cuenta que a partir de 4 años, o sea, si a mí me condenan a 4 años un día, tengo que pasarlos en la cárcel. Si me condenan a menos de 4 años, la pena es suspendida, ¿no? De repente en esta situación por discriminación lo han podido condenar, digamos, a 2 años de prisión suspendida, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Entonces, todos los ciudadanos, sin importar la raza, la cultura, la religión, el estado económico, cualquier situación, todos tenemos derechos y todos tenemos protección ante el Estado, ¿no? Lo que se quiere con estas instituciones jurídicas es garantizar la ejecución viable, ¿no? De cualquier proceso penal,
¿no? Todos tenemos derecho a llevar un proceso penal si en algún momento lo tenemos de manera justa, de manera pública, de manera que no menoscabe ni lastime nuestro honor, ni nuestra reputación ante los demás, y sobre todo no lastime nuestra dignidad humana como seres humanos, ¿no? Si alguien es acusado, debe ser procesado con todas las garantías correspondientes. Nadie puede limitar la libertad de nadie por el solo hecho de ser un sospechoso, pero también a esto hay que tener en cuenta que para salvaguardar la integridad de la sociedad, muchas veces, muchas personas se ven sometidas a este tipo de situaciones como la prisión preventiva, ¿no? Que nadie en el mejor momento de su vida, ni en su sano juicio, quiere estar dentro de un penal, ¿no? Entonces, quiero repetir solamente esta frase sobre la presunción de inocencia. Si hay alguna otra pregunta, No. ¿no? Para que nos quede. Hay un derecho anterior y superior al derecho escrito que existe desde tiempos inmemoriales, que nadie sabe quién lo creó y que existe desde siempre, ¿no? Entonces yo creo que esta frase está inspirada en el todo creador, ¿no? En Dios, ¿no? Porque Él como nuestro creador nos ha dado dignidad, ¿no? Y sobre ello nadie puede estar. Para finalizar esta última charla, quiero agradecerles a todos los que me han acompañado en este proceso de aprendizaje. Ha sido un proceso largo, de mucha nutrición de conocimientos. Para poder hablar unos 10 o hasta 5 minutos es necesario repasar muchos temas para poder responder a las preguntas que se puedan presentar. No solamente es cuestión de 10 minutos, ni se dio el tema por 5, 10, 8, 10 minutos, no, sino es un tema que lleva días para poder hacer una presentación acorde con lo solicitado, ¿no? Conmigo será hasta otra oportunidad, si Dios lo permite. Y sin más que decir, agradecerles a ustedes, agradecerles a la universidad por la oportunidad y por todo lo que ella también nos ofrece como casa de estudios. Muchas gracias.